Hola, hola, muchas gracias a las personas que nos acompañan a partir de este momento. Hoy hablaremos nuevamente de pensiones en este espacio que le hemos denominado así, precisamente, Hablemos de Pensiones, un esfuerzo que llevamos a cabo para acercar diferentes temas relacionados con el Sistema Nacional de Pensiones a toda la ciudadanía. Y hoy nos acompaña doña Ifigenia Fallas Pizarro, ella es actuaria de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional de JUPEMA, y don Ubaldo Carrillo Cubillo, él es el gerente de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social. El tema que vamos a tratar hoy pues tiene que ver con la pensión básica, qué es la pensión básica y las propuestas que puedan rondar su fortalecimiento. Ifigenia, bienvenida nuevamente por aquí, ¿cómo le va? Muchas gracias, Gustavo. Muy bien, gracias. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Un saludo a don Waldo y a todas las personas que nos están escuchando. Don Ubaldo, bienvenido, gracias también a usted por habernos Muchas gracias, recibido aquí. Gustavo. Buenos días, Efigenia, y todos los que están compartiendo este espacio. Y aquí estamos para servirles, para hablar de estos temas tan apasionantes y tan de moda, ¿verdad? Perfecto, maravilloso. Me quedo con usted, don Ubaldo, tal vez que nos indique una definición, que hagamos una definición de qué es la pensión básica. ¿Qué podemos entender nosotros cuando nos dicen pensión básica? Claro, con mucho gusto. Cuando hablamos de pensiones en Costa Rica, hablamos del sistema multipilar que fue configurado, creado con la Ley de Protección al Trabajador. Entonces, hablamos de un sistema multipilar donde el primer pilar, ¿verdad?, está constituido por los regímenes básicos, donde el régimen básico de mayor cobertura, donde participan la mayor cantidad de trabajadores, trabajadores asalariados y trabajadores independientes, es el régimen de invalidez, vejez y muerte, con un poco más de 1,5 millones de cotizantes activos. Entonces, el régimen básico es aquel que responde a los principios de la seguridad social y que se encuentra en el primer pilar de cobertura. Y cuando defino el tema de los principios de la seguridad social, me refiero a la equidad, a la obligatoriedad, a la universalidad y a la solidaridad. Entonces, quiere decir que evidentemente cuando hablamos de regímenes básicos, hablamos de una dosis de solidaridad intrageneracional e intergeneracional, donde todos, entre todos, ¿verdad?, nos acuerpamos ante los riesgos, eh, donde en un sistema individual sería todo lo contrario, ¿verdad? La persona tendría que enfrentar los riesgos de manera unitaria, mientras que en los regímenes básicos hablamos de colectivos. Entonces, fortalecerlos es una misión, es un deber de la sociedad para no solamente garantizar una pensión en la vejez, sino garantizar la cobertura de la invalidez y la muerte, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos diferencia de un régimen básico a un régimen de capitalización individual, segundo pilar o tercer pilar, donde en el segundo y tercer pilar esos riesgos de la invalidez y la muerte prácticamente no están presentes. Y en el tema de la vejez, evidentemente, la cobertura en el segundo pilar va a estar en función de la cobertura del primer pilar. Maravilloso, gracias, don Ubaldo. Efigenia, en el caso de los recursos que administra JUPEMA, en lo que es también un régimen básico, existen algunas características, digamos, que podríamos resaltar. ¿Nos podría comentar un poco cómo funciona? Sí, bueno, básicamente, como decía don Waldo, es un régimen colectivo, ¿verdad? En donde la solidaridad es uno de nuestros principios. En el caso de JUPEMA es para toda persona trabajadora del Magisterio Nacional. Es obligatorio pertenecer, bueno, actualmente al RCC. Antes era el régimen transitorio de reparto, ¿verdad? Pero es justamente eso, la obligatoriedad, la solidaridad. Las cotizaciones van a ser en forma proporcional al salario y va a tener un esquema de beneficios y requisitos ya definido. Eso es lo que se conoce una pensión o un régimen de pensiones de beneficio definido, Muy ¿verdad? bien. Eh, ¿Cuál es la situación, en términos muy generales, verdad? A los dos les voy a pedir lo mismo. ¿Cuál es la situación actual en el caso de JUPEMA del RCC, que es el régimen básico en el caso del magisterio? Ok, en el caso de JUPEMA, lo que nos está quizás afectando un poco
es el tema de lograr rendimientos suficientemente altos, ¿verdad? Para poder, pues, no solo garantizar la revalorización de pensiones conforme a la inflación, sino que además, pues, que el fondo vaya creciendo de manera sostenible, ¿verdad? Para garantizar las pensiones futuras y no solo garantizar que que se vayan a realizar los pagos de las pensiones en el futuro, sino que esas pensiones sean suficientes. Para eso ocupamos pues tener suficientes rendimientos de nuestras inversiones para garantizar esos aspectos. Y aquí, digamos, para mí es fundamental eh, que se permita invertir en infraestructura, ¿verdad? Eso es una opción ganar, ganar, tanto para el desarrollo del país como para los distintos fondos de pensiones. Sí, lo que dice Ifigenia, para entrar un poquito más en detalle, es que precisamente se aprobó, hay una ley aprobada ya que permitiría a Jupema utilizar recursos para lo que es la inversión de obras de infraestructura pública. Creo que esto todavía está en un proceso, ¿verdad? Pero involucraría, pues, como dice usted, un gran beneficio para el país en materia de infraestructura, ¿verdad? De competitividad, como también los recursos que podría estar generando esto, los beneficios que podría generar económicos, en este caso para Jupema. Don Ubaldo, yo sé que el tema también es complejo, pero la pregunta general es ¿cómo estamos con el IBM? O sea, ¿cuál es la situación actual de esa pensión básica que administra la caja? Sí, vamos a ver, en materia de fortalecimiento, ¿verdad? Así como lo planteó para Jupema, me imagino, la Sí, anterior. sí, sí. Sí, vamos a ver, a diferencia de Jupema, nosotros somos un régimen mucho más abierto, ¿verdad? La cobertura nuestra va desde el trabajador del campo hasta el gerente general de mayor ingreso de la empresa transnacional más grande de este país, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros tenemos retos muy importantes y sobre todo como país tenemos retos todavía más importantes para enfrentar situaciones que están en este momento impactando al régimen básico más grande de Costa Rica, que es el seguro de IBM. Voy a mencionar dos o tres para no extenderme mucho. El primero es la informalidad, ¿verdad? La informalidad en Costa Rica es un tema donde encontramos mucha gente en este momento que desarrolla actividades económicas y no está afiliada a la Seguridad Social y mucho menos al Ministerio de Hacienda. O sea, hablamos de pequeñas empresas, muy pequeñas empresas o trabajadores independientes que realizan actividades productivas, generan ingresos y no están registradas en Hacienda y mucho menos están registradas en la Seguridad Social, en la caja. Entonces hablamos de un informal. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que ese número de personas que están en el sector productivo, generando ingresos, generando producción, ayudando al crecimiento económico del país, pero no está afiliada a la Seguridad Social, y es un número de alrededor 900, un poco más de 900,000 personas, entendemos entonces que hay un tema de fondo que impide que los costos de la seguridad social puedan ser diluidos entre más cotizantes activos, ¿verdad? Nosotros deberíamos de tener más cotizantes activos, más allá del 1,5 millones, pero hay una población informal que en este momento, por las circunstancias o situaciones que esté atravesando o por las barreras que pueda percibir, no se están acercando ni a pagar impuestos ni a cotizar a la seguridad social. Entonces me parece que ese es un tema bastante importante, que no solamente la seguridad social puede resolverlo, a pesar de que ya hemos hecho campañas y hemos hecho modificaciones a la reglamentación para tratar de mitigar el impacto de las deudas con la seguridad social y hacer arreglos de pago. Hay también otras acciones que hay que hacer a nivel de sociedad. Ese es el primero. El segundo, Gustavo y Efigenia, tiene que ver con el comportamiento del salario promedio en Costa Rica, ¿verdad? El sector público está estancado, por lo tanto los ingresos que provienen de la masa salarial del sector público es prácticamente el mismo ingreso que observábamos el año pasado y tal vez el año antepasado,
Y eso para nosotros es un problema muy grande porque las pensiones siguen otorgándose y evidentemente, como lo dijo la licenciada Fallas en su intervención, los pensionados requieren de aumento a las pensiones. Pero si la masa salarial no crece, ¿verdad? No tenemos ingresos nuevos por crecimiento de las cotizaciones y vemos en el sector privado que ese crecimiento anda alrededor de un 2,5% y el gasto en materia de pensiones va superando el 7-8% de crecimiento, evidentemente aquí, ¿verdad? Donde los gastos, el crecimiento del gasto no va al mismo ritmo que el crecimiento de los ingresos. Entonces, yo sé que estamos en un tema de crisis fiscal o de gestión fiscal, donde hay que tomar decisiones, el país está tomando decisiones y esas decisiones han impactado en que algunos salarios o la mayoría de salarios del sector público esté estancado y el crecimiento en el sector privado no va tan rápido como uno esperaba. Pero entonces ese es el otro reto, que el salario promedio en Costa Rica realmente manifieste dinamismo al alza, ¿verdad? Porque si nosotros le pegamos un empujón a la pensión promedio, necesito financiarla con recursos de los cotizantes y así también con recursos de los intereses que genere la reserva. Porque acordémonos que el régimen de IBM, a diferencia de Jupema, nosotros no somos de capitalización completa, ¿verdad? Entonces, al no ser de capitalización completa, somos ahí un híbrido entre una capitalización parcial, ¿verdad? Y eso nos obliga a identificar nuevos afiliados que vengan con una masa de cotización mayor de los afiliados que están llegando a la jubilación para poder hablar de esa solidaridad intergeneracional y no solamente intrageneracional. Entonces, esos son los dos grandes retos, que la masa salarial, el salario promedio en este país tienda al alza para beneficio de la seguridad social. Ahí meto al seguro de salud, está igual, y tenemos que esforzarnos con mayor intensidad en materia de afiliación de aquellos que en este momento no están afiliados y están en la informalidad. Entiendo que hasta cierto punto, pues, claro, ahí en el caso, vamos a hablar de la caja, retos que pueden resolver en parte por sí misma, Sí, pero otro que vive dependiendo de factores externos totalmente, total. Sí, Ovaldo. total. Vamos a ver, las decisiones de la inseguridad social van en torno al equilibrio que uno pueda lograr entre el perfil de beneficios y los ingresos que tiene el régimen en este momento. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora, usted ve que todas las reformas que se han aprobado en los últimos años tienen que ver en el esquema de asuntos meramente paramétricos. Pero ya cuando usted dice, bueno, necesito hacer ajustes a nivel de sociedad para fortalecer la pensión básica o el primer nivel de cobertura, necesitamos impactar en aspectos como ese que les estoy diciendo. Por ejemplo, nosotros no podemos permitirnos, hablando de Jupema, ¿verdad? Y ellos tienen una posición muy fuerte en esto, no podemos permitirnos que un niño salga de la escuela, no podemos permitirnos que un adolescente pierda el colegio y se retire. Necesitamos que nuestros niños y nuestros adolescentes cursen toda su actividad educativa y lleguen a formarse en profesiones técnicas o de cualquier índole que le permitan al país tener personas que tengan un ingreso bueno de calidad, que mejore la calidad de vida de la persona y por supuesto con las cotizaciones que va a pagar y los impuestos que va a pagar, como país crecemos, vamos para adelante. Pero si más bien no estamos atentos a que nuestro recurso humano se forme, de la solidaridad intergeneracional la vamos a ir perdiendo. Y es lo que hemos visto, que las masas salariales están estancadas y no vemos ese impacto de la productividad futura a beneficio de la seguridad social. Claro, entiendo, sí, en este caso, bueno, hasta factores fuera de nuestras fronteras impactan Es correcto. esto que usted nos menciona, don Ubaldo. Uh-huh. En el caso de, bueno, hay tres regímenes básicos, ¿verdad? No hemos hablado en esta oportunidad, pero está también el de el Poder Judicial, está el de la Caja, ¿verdad? Claramente, y está el de Jupema. Y tengo entendido que en algún momento han tenido conversaciones entre todos, ¿verdad? Para buscar marcar una ruta de fortalecimiento de las pensiones en el país. Y sobre esto, Ifigenia, ¿usted podría ayudarnos a ver cuáles podrían ser eventuales medidas que favorezcan a los tres
a los tres regímenes y que podríamos estar aplicando aquí en el país para el fortalecimiento de la pensión básica. Sí, bueno, de hecho, como usted mencionaba, el año pasado se estableció una hoja de ruta, ¿verdad? Para buscar fortalecer los regímenes básicos. Dentro de estas, pues, medidas que en algún momento se conversaron entre los tres, fue lo que más o menos dije al inicio, era que promover, impulsar y apoyar el mercado bursátil, ¿verdad? De Costa Rica, porque, vamos a ver, en Costa Rica el mercado bursátil es pequeño y no es profundo, digamos, no hay mucha diversidad en lo que los fondos puedan invertir. Entonces eso hace que estemos altamente concentrados en gobierno y Banco Central, básicamente. Entonces es buscar de manera que podamos buscar impulsar ese mercado de capitales para que los fondos de pensiones, entendamos todos, incluso los del segundo y tercer pilar, puedan pues, obtener mayores rendimientos, ¿verdad? La otra era el tema de alianzas público-privadas para poder invertir en infraestructura. Esto me parece a mí que es un beneficio país, ¿verdad? Se benefician las dos partes, se beneficia el país y se benefician los fondos de pensiones. Proyectos de ley, ¿verdad? Que busquen sobre todo fortalecer el IBM, ¿verdad? Y temas como, bueno, que ya está en discusión en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para establecer como un delito la elusión y evasión de las contribuciones a la seguridad social, ¿verdad? Porque como bien decía don Ubaldo, hay muchos patronos que ni siquiera se inscriben en la caja y por tanto todas estas personas que están trabajando quedan descubiertas de una futura pensión. Bueno, y como usted menciona, fíjate, yo estoy muy de acuerdo con eso y qué bueno que se pone sobre la mesa. Hay que ser muy estricto y muy severo cuando uno se da cuenta que hay empresas que están haciendo eso, hay patronos que están haciendo eso, y vamos por dos razones que también las mencionaron ahorita. Es que hay una afectación directa a esa persona, ¿verdad? Correcto. Pero en el marco de la solidaridad hay una afectación al país como tal, ¿verdad? Estamos viendo entonces que es una situación dolosa muy grave y no debería de permitirse y las penas sí deberían de, como mencionaba, ser muy severas. Ya vamos cerrando, ¿verdad? Le quisiera preguntar a don Ubaldo que si usted considera que en estos momentos sí hay un buen ambiente, don Ubaldo, para que nuestros tomadores de decisiones tengan claro la necesidad del fortalecimiento de las pensiones básicas, independientemente de la que sea, pero bueno, en este caso, más concretamente con el IBM. ¿Cómo siente usted que estamos en este momento? ¿Hay claridad y conciencia de la importancia de fortalecer y de darle sostenibilidad al IBM en este caso? Claro, yo pienso, Gustavo, que tal y como usted lo plantea, conciencia hay, un enfoque proactivo hay de parte del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Aquí lo que hay que identificar son las alternativas, ¿verdad? Tal y como lo dice Efigenia, evidentemente, algunas en el caso del IBM lo impulsarán más y otras no lo impulsarán tanto, ¿verdad? Hay un proyecto de ley en este momento en la corriente legislativa que es pasar un cuarto del 1% que actualmente va al Banco Popular que pase a la Seguridad Social, al IBM, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí tendríamos un aumento en prima, no producto de esfuerzo de los patronos ni los trabajadores, digamos, directamente con nuevas cotizaciones, sino que ya lo que está en la dinámica de recolección de cuotas que va al Banco Popular pase a la caja. Entonces me parece que eso es importante. Lo otro es que entra una reforma a partir del próximo 11 de enero del año 2024, el próximo año, y a partir de ahí hay una mesa de trabajo que la institución ha venido impulsando que se constituya, de tal manera para hablar temas país. ¿Cuáles? Bueno, el que hablamos hace un rato, el tema de la informalidad. ¿Cuál otro tema? El tema de buscar nuevos ingresos para la seguridad social, pero aquí hay un tema de fondo. Yo no sé si a Jupema lo impacta, pero
la contribución a la seguridad social es de 3 partes, es tripartita: trabajador, patrono y Estado. Aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿hasta dónde va a llegar el Estado? En el caso de la seguridad social ha ido acumulando algunas deudas que está en proceso de revisión, ¿verdad? Entonces, pareciera que una cuestión de fortalecimiento inmediata para la seguridad social es que los 3 aportantes lo hagan por lo menos a partir de un momento dado, de forma al día, ¿verdad? El trabajador no hay tutía, nos lo rebajan directamente del salario, ¿verdad? El patrono se afilie como patrono y haga las retenciones y pague como patrono, y que el Estado pague la factura que corresponde al día. Por lo menos ese es un cambio importante. Y después ver el pasado para ver el cobro de las sumas que se han ido acumulando. Pero lo interesante de todo esto es que los 3 nos pongamos al día para impulsar a la seguridad social. Sin chocolate no hay cacao. Acordémonos que el envejecimiento en Costa Rica es galopante, la tasa de fecundidad es muy baja, y por lo tanto tenemos que tomar decisiones en los 2 extremos. Si la tasa de fecundidad es baja, tenemos que lograr que los futuros trabajadores o los trabajadores que están naciendo lleguen al mercado productivo, ¿verdad?, con las mejores capacitaciones posibles, capacidades posibles, para que generen los mejores ingresos para él mismo y para la sociedad. Y el otro trabajo es que no debemos de olvidarnos de que en Costa Rica solamente el 65% de los adultos mayores tiene pensión. Hay un 35% de adultos mayores que no tiene pensión y que tenemos que trabajar con más fuerza y de manera decidida para poder llegar a darle cobertura a esas personas, que hay que visibilizarlas, no solamente para efectos del ingreso producto de una renta, sino también para el asunto de tener salud, que sea visible al seguro de salud y tenga una manera más digna de acceder a los hospitales, a la seguridad social. Maravilloso. Ifigenia, también unas palabras vamos cerrando y con esto también sobre las posibles las posibles medidas de fortalecimiento de los regímenes como tal. Sí, gracias. Bueno, lo que don Waldo mencionaba hace un ratito sobre los cambios demográficos, esto resulta fundamental para todos los regímenes porque es a nivel nacional estos cambios, ¿verdad? Y sin duda, pues se deben de buscar las maneras para evitar en el futuro que esto nos llegue a impactar de la peor manera. O sea, siempre nos va a impactar, pero debemos buscar la forma de, estando en este momento, vislumbrar qué es lo que nos puede pasar en el futuro, ¿verdad? Y, digámoslo de alguna forma, sortear ese riesgo que nos espera, ¿verdad? Porque ya sabemos que cada vez son menos niños en las escuelas, esos niños finalmente se van a convertir en adultos y en la población económicamente activa del país en un futuro. Si no tenemos, como decía don Waldo, personas capacitadas profesionalmente, pues obviamente posiblemente vayan a quedar en la informalidad y eso a nivel del Sistema Nacional de Pensiones tampoco nos funciona. Entonces, veamos que no es solo un tema de pensiones, sino que veamos también que el sistema educativo al final también impacta en temas de pensiones. Entonces, es un tema integral. Maravilloso, pues yo les agradezco a ambos por participar con nosotros, de verdad que es muy enriquecedor conocer sus criterios y yo espero que la gente pues también aproveche esta información de la mejor manera, porque estamos pues en una situación trascendental con respecto a lo que son nuestras pensiones y especialmente los regímenes básicos, ¿verdad? Sí. Ifigenia, muchas gracias, muy amable. No, usted, muchas gracias a todos. Don Ubaldo, muy amable, que tenga buen día. Gracias, muy amable. Saludos. Gracias a las personas que nos acompañaron. Hasta pronto, chao.